La desamortización y los cambios agrarios en España son temas de gran relevancia en la historia del país, especialmente durante los siglos XIX y XX. Estos procesos tuvieron un impacto profundo en la estructura social, económica y política de España, transformando las relaciones de propiedad, el uso de la tierra y la distribución de la riqueza. En este texto explicativo, exploraremos en detalle la desamortización y los cambios agrarios en España, desde sus antecedentes hasta sus consecuencias a largo plazo. 1. Antecedentes y contexto histórico. La desamortización en España tuvo sus raíces en la necesidad de reformar un sistema económico y social obsoleto que había perdurado durante siglos. Desde la Edad Media, gran parte de la tierra en España estaba en manos de la nobleza, la Iglesia y otros poderosos terratenientes, mientras que la mayoría de la población rural era campesinos sin tierra que trabajaban como arrendatarios o jornaleros. Este sistema de propiedad agraria, conocido como el régimen señorial, era injusto y poco eficiente, ya que impedía el desarrollo económico y la movilidad social. Durante el siglo XVIII, se produjeron una serie de cambios políticos y económicos que sentaron las bases para la desamortización en España. La Ilustración y el liberalismo introdujeron ideas de igualdad, libertad y progreso, que cuestionaban el antiguo orden social y abogaban por reformas que permitieran el desarrollo económico y la modernización del país. Además, la crisis económica y fiscal que afectó a España a finales del siglo XVIII y principios del XIX aumentó la presión sobre el gobierno para buscar nuevas fuentes de ingresos y mejorar la eficiencia del sistema tributario. 2. La primera desamortización. La primera desamortización en España se llevó a cabo durante el reinado de Carlos III a finales del siglo XVIII, aunque fue en el siglo XIX cuando se produjeron las reformas más significativas en este sentido. La primera desamortización fue impulsada por la necesidad de obtener fondos para financiar la guerra contra Francia y reducir la influencia política y económica de la Iglesia y la nobleza. Una de las medidas más importantes de la primera desamortización fue la venta de tierras eclesiásticas y comunales, conocidas como bienes de manos muertas, que estaban en manos de la Iglesia y no estaban sujetas al pago de impuestos. Estas tierras fueron subastadas y vendidas a particulares y empresas, lo que permitió al gobierno obtener ingresos y alentar la inversión privada en la agricultura y la industria. Sin embargo, la primera desamortización tuvo efectos mixtos en la economía y la sociedad españolas. Si bien ayudó a reducir la deuda pública y a modernizar la agricultura, también provocó la concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes y el desplazamiento de miles de campesinos sin tierra que se vieron obligados a abandonar sus hogares en busca de trabajo en las ciudades o en las nuevas colonias en América. 3. La segunda desamortización. La segunda desamortización en España se produjo durante el reinado de Isabel II en la primera mitad del siglo XIX y fue aún más radical que la primera. Esta vez, el objetivo principal era reducir el poder político y económico de la Iglesia y la nobleza y promover el desarrollo económico y social del país. Una de las medidas más importantes de la segunda desamortización fue la venta de tierras eclesiásticas y comunales, así como de bienes de la corona y de las órdenes militares. Estas tierras fueron subastadas y vendidas a particulares y empresas, lo que permitió al gobierno obtener ingresos y alentar la inversión privada en la agricultura, la industria y la infraestructura. Además de la venta de tierras, la segunda desamortización también incluyó la secularización de los bienes eclesiásticos y la supresión de numerosos conventos, monasterios y órdenes religiosas. Esto provocó la pérdida de ingresos y privilegios para la Iglesia, pero también liberó una gran cantidad de tierras y recursos que pudieron ser utilizados para otros fines, como la educación, la sanidad y el desarrollo económico. 4. Impacto de la desamortización en la sociedad y la economía. La desamortización tuvo un impacto profundo en la sociedad y la economía españolas, transformando las relaciones de propiedad, el uso de la tierra y la distribución de la riqueza. En primer lugar, la venta de tierras permitió a muchos campesinos sin tierra convertirse en propietarios y mejorar sus condiciones de vida, mientras que otros se vieron obligados a abandonar el campo y buscar trabajo en las ciudades o en las colonias en América. En segundo lugar, la desamortización provocó la concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes y empresas, lo que aumentó la desigualdad económica y social y generó tensiones y conflictos en el campo. Muchos de estos nuevos propietarios eran capitalistas que invertían en la modernización de la agricultura y la industria,
pero también había especuladores que compraban tierras con fines puramente especulativos, lo que dificultaba el acceso a la tierra para los pequeños agricultores. En tercer lugar, la desamortización contribuyó al desarrollo económico y la modernización del país al liberar recursos y estimular la inversión en la agricultura, la industria y la infraestructura. La venta de tierras permitió al gobierno obtener ingresos y reducir la deuda pública, mientras que la secularización de los bienes eclesiásticos liberó una gran cantidad de recursos que pudieron ser utilizados para otros fines, como la educación, la sanidad y el desarrollo económico. Sin embargo, la desamortización también tuvo efectos negativos, especialmente para la Iglesia y la nobleza, que perdieron poder político y económico como resultado de estas reformas. Además, la concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes y empresas aumentó la desigualdad económica y social y generó tensiones y conflictos en el campo, lo que contribuyó a la inestabilidad política y social que caracterizó a España durante gran parte del siglo XIX. 5. Conclusion. En conclusión, la desamortización y los cambios agrarios en España fueron procesos complejos y controvertidos que transformaron profundamente la sociedad, la economía y la política del país. Estas reformas, impulsadas por la necesidad de modernizar el país y promover el desarrollo económico y social, tuvieron efectos mixtos en la sociedad española, provocando la mejora de las condiciones de vida para algunos y el empeoramiento para otros. Sin embargo, a largo plazo, la desamortización contribuyó al desarrollo económico y la modernización del país, sentando las bases para la España moderna que conocemos hoy en día.